monumento, las políticas especiales a determinados sectores que se fueron quedando atrás, como decía José Miguel, siempre a propósito del Bicentenario como que se establecen hitos en las distintas áreas. Nosotros nos centramos, diría yo, en dos cosas, fundamentalmente. Una, en resaltar lo que es el rol de la institucionalidad del Congreso en un sistema democrático y eso llevarlo lo más cerca posible de nuestra ciudadanía. Esto que digo es obvio, pero resulta que en las democracias modernas no se está dando ni se está resaltando. Cada día nuestros congresos están más desprestigiados, la labor parlamentaria no se entiende mucho, nosotros mismos contribuimos lamentablemente más allá de lo razonable en ese desprestigio y se pierde un poco esa ligazón o ese foco en lo que es el Congreso como representantes de la ciudadanía en nuestro sistema democrático. Entonces ahí hicimos un esfuerzo grande en información, en educación cívica, en acercar las decisiones que toma el Congreso a los ciudadanos con una serie de iniciativas que algunas han tenido más éxito, otras no. Por ejemplo, nosotros teníamos una suerte de Senado virtual donde cada ciudadano puede entrar. Hasta el día de hoy existe el programa, no tuvo mucho éxito, pero en un principio sí parecía atractivo de que cualquier ciudadano pudiera participar del proceso legislativo. Y eso nos servía a nosotros como insumo también, o incluso como como tener un cierto sentido de la opinión respecto de los proyectos que estábamos tratando. Otras iniciativas que hicimos y que existen hasta el día de hoy, y es así con mucho éxito, es un programa que tenemos que se llama Delibera, y que va dirigido a los jóvenes de enseñanza media, en los 2 últimos años de los distintos colegios del país, educación pública, privada, sostenida, cualquiera sea el tipo. Nosotros tenemos todos los años un programa en que hacemos desde cada una de nuestras regiones, de cada una de nuestras comunas, hacemos un concurso donde se participa de manera organizada con la comunidad académica, estudiantil, en que los jóvenes proponen determinados proyectos de ley o ideas respecto de las cuales creen que es posible armar un marco que se transforme después en una política pública. Este programa, presidente, ha generado mucho éxito, y yo diría que junto con el Congreso del Futuro, el mayor punto de contacto de buen prestigio, por decirlo así, del rol que juega el Senado de la República en Chile. Y eso es algo que a lo mejor ustedes lo podrían tomar como idea. Creo que, no sé si el embajador ha tenido la experiencia de participar, pero es realmente importante. Primero porque motiva a los jóvenes a trabajar en equipo, a discutir entre ellos, internamente dentro de cada establecimiento que participa, deciden y compiten con ideas y con propuestas respecto de qué es lo que los va a representar. Después eso lo hacen a nivel de la competencia con los otros establecimientos públicos y después en la región y después a nivel nacional. ¿Ya? Las finales son en octubre, pero este es un proceso largo. Entonces, yo creo que a nosotros nos ha dado muy buen resultado y es algo que permanece en el tiempo y que motiva a la participación de los sectores que hoy día están más alejados. Son los jóvenes los que hoy día tienen menos actividad en común, porque están igual que nosotros acá metidos con los celulares y con la tecnología, entonces cada cual hace lo que se le ocurre y no hay un trabajo más colectivo. El segundo elemento que también ha tomado dimensiones que para nosotros han sido sorprendentes es el tema del Congreso del Futuro. El Congreso del Futuro lo empezamos a implementar como una idea nuestra del Senado a propósito del Bicentenario. Y partió como un desafío más bien intelectual, de visión, de futuro en distintos temas. Bueno, les quiero decir que hoy a nosotros ya nos traspasó absolutamente, porque hoy día el Congreso del Futuro hay un equipo profesional, técnico que trabaja en esta materia, que por supuesto está encabezado por el Senado, pero hemos tenido que llegar a armar incluso una fundación o una institucionalidad desde fuera del Congreso para los efectos de posibilitar la implementación y sobre todo el financiamiento de los otros actores que participan, el sector público, el sector privado. El sector privado que se incentiva desde aquellos que están vinculados a los temas científicos, tecnológicos o al sector empresarial que también está muy interesado en todo lo que suceda con las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia o cómo se aplican estas a la vida diaria. Y creo, presidente, también que
Ahí sí, nosotros directamente como Congreso me atrevo a sugerirlo, que podamos entregarle un apoyo mucho más directo en la organización de estos eventos. La experiencia que recogimos al plazo de los años nos indica eso y nos puede ayudar mucho a partir con una idea que es potente, que puede ser al principio pequeña, pero que después se va consolidando y ampliando, y ustedes lo verán de acuerdo a las decisiones que vayan tomando ustedes. Así que me atrevería a sugerir eso. Respecto de la propuesta que hizo la colega Salgado en materia de salud respecto al tema migratorio y los desafíos que eso nos implica a propósito de la situación de Venezuela. Yo creo que hay que incluir a Ecuador y hay que incluir a Perú, a Brasil. Porque usted dijo Colombia, dijo Perú, dijo Chile, hay que incluir a Brasil. La frontera del Amazonas en Brasil es tan caótica como la que se vive en Colombia, y yo creo que también en Ecuador se requiere que en este tipo de materias podamos tener, ojalá, la mayor colaboración y coordinación posible, porque me parece oportuno que podamos desarrollar una iniciativa de ese tipo a través de nuestros congresos. Alguien tendrá que hacer de anfitrión. Yo no conocía la iniciativa que se había visto en Montevideo, pero seguramente el presidente Lagos se encargará de transmitir a nuestra mesa directiva que... No, sí sé, aquí lo conocemos mucho, él es el que en estas materias manda, así que, normalmente con muy buenas ideas. Entonces creo que por ahí también se puede colaborar. Lo último que quería comentar es más de orden político, porque coincido plenamente con lo que han dicho mis colegas respecto de Mercosur, respecto de la Alianza del Pacífico, de lo que tenemos que fortalecerla. Yo no veo otra instancia de integración con el potencial que ha demostrado tener la Alianza del Pacífico. Ojalá mantengamos su flexibilidad, la forma como toma sus decisiones, que es lo que permite realmente que se haya ido potenciando. UNASUR está muerto en la práctica. Hay países que están discutiendo si siguen o no, cuál es la situación, y UNASUR, entre otras cosas, murió porque nació como una muy buena iniciativa, fundamentalmente para integrarnos en áreas que eran claves para toda América del Sur, el tema energético y otros, y después se transformó en un tema más bien ideológico que lo único que hizo fue separar más que unir. Y esa experiencia es evidente que nadie quiere repetirla. Pero creo que, por lo tanto, que el instrumento que se ha ido potenciando, que es la Alianza del Pacífico, por iniciativa de Perú, de Colombia, de Chile y de México, es perfectamente el instrumento que podríamos usar. En el tema migratorio, el tema migratorio es un problema global y es un desafío global. Yo no sé si cada país lo puede ir resolviendo por sí mismo. Creo que no. La lógica va a que podamos tener un marco de principio y de acción que permita que las legislaciones que nosotros tengamos en nuestros países estén dentro de ese marco y sean comunes, o sean lo más parecidas entre países, porque si no vamos a tener serias dificultades. El debate que se da en nuestro país, estamos con un proyecto de ley migratorio que se está empezando a discutir. Está muy cargado por la situación política o social que se genera respecto de los fenómenos migrantes. Indudablemente que la situación de Venezuela es uno de los temas, pero en el caso de Chile no es el gran problema, ni mucho menos, porque la migración venezolana que llega a Chile, por lo menos, hasta el momento, es una migración de muy buena calidad, por decirlo así. Más bien los problemas nosotros los hemos tenido con otro tipo de migraciones, vinculadas a haitianos y a un manejo que se hizo, a un abuso que se hizo de gente que empezó a hacer verdadera promoción de migración a Chile con charter y aviones contratados y gente que le ofrecían mil cosas, y realmente era más bien un negocio que una situación de humanidad o de búsqueda de nuevos horizontes. Entonces, mi punto, presidente, es que más allá de que entre nosotros nos pongamos de acuerdo en esta zona del mundo, creo que también debemos tomar la decisión de hacer un esfuerzo de apoyar lo que está haciendo Naciones Unidas en materia migratoria, porque, vuelvo a decir, este es un tema que es global. Años atrás la Comunidad Europea sacó una normativa migratoria
que atentaba directamente a todos los convenios de cooperación que tenía con América Latina, o con muchos de nuestros países, y nosotros no entendíamos por qué íbamos a estar sometidos a una suerte de doble estándar migratorio en que unos eran de primera clase y otros de segunda. Ellos se vieron enfrentados a una situación política interna en la comunidad que los hizo modificar sus criterios, y hoy día tienen el problema candente todos los días y todo el tiempo en su frontera, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Entonces, la experiencia indica que soluciones individuales en esta materia es más difícil. Se pueden tomar, pero no avanzan en la línea que todos queremos, donde el marco migratorio esté regido por el respeto a los derechos de cada uno de los migrantes, tratarlo desde el punto de vista de la migración, no como un hecho delictual, sino como un hecho de connotación social, económica, de refugio, política, religiosa en muchos casos, y eso cuesta mucho hacerlo entender a nuestra sociedad. Así que, a pesar de habernos saltado mucho los temas, presidente, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos quería, para ir concretando algunos de los ámbitos en los cuales al menos nosotros, desde el punto de vista del Congreso, podemos ayudar, sobre todo en materia de las actividades del Bicentenario. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Gracias, presidente. Un saludo a nuestros amigos, los senadores chilenos. Es muy bueno que esta sea una reunión más, ya han habido varias anteriores aquí y en Santiago, tratando diversos temas, y por lo menos en lo que nosotros respecta en la perspectiva del Bicentenario, ¿no? Pero a veces las cosas, presidente, suceden porque las circunstancias a uno lo llevan a determinados puntos. Por ejemplo, recientemente hemos tenido esta incidencia de la pareja, el matrimonio chileno, que tuvo acá un problema judicial que lamentamos mucho, y quiero que sepan ustedes que la gran mayoría de la población, y lo puede atestiguar el señor embajador, tomó una posición a favor de la pareja. No fue al revés, fue absolutamente a favor. Y creo que parte de eso hizo que se rectificara judicialmente lo que era ostensiblemente un atropello, ¿no? Lo lamentamos mucho. Y esperemos que este tema se resuelva y esta familia pueda regresar con sus hijos a Chile con toda tranquilidad. Pero eso ha motivado que empecemos un proceso de legislación conjunta en materia del tratamiento de reproducción asistida. El senador Pizarro me acaba de entregar el documento que están trabajando en el Senado chileno. Hemos estado en contacto con la senadora Rincón, que está a cargo de esto, con Luciana León y otros congresistas. Estamos muy interesados en este asunto para poder avanzar, porque resulta que son legislaciones inexistentes. O sea, la ciencia va más rápido que la legislación. Entonces, la ciencia pone, claro que tendremos problemas, tendremos reparos religiosos, todo eso habrá, ¿no? Pero obviamente la ciencia, la bioética, ¿no? Todos son elementos que tenemos que tomar en cuenta en el futuro inmediato. Así que ahí tenemos ya un tema que no nos hemos propuesto, son las circunstancias las que nos han impuesto ese asunto. Pero más allá de eso, creo que tal como se está reafirmando acá la intención de crear una agenda común, ¿no? Que es la agenda del Bicentenario, ¿no? Que no solamente va en temas conmemorativos, que son muy importantes, sino dentro de los cuales, por ejemplo, reconocer claramente la presencia de ciudadanos chilenos o soldados chilenos en el proceso de independencia cuando llegan con San Martín al Perú. Hace pocos días, el 6 de septiembre, se celebró el aniversario de su llegada a Paracas. Nosotros estuvimos en Argentina precisamente hablando del mismo tema con Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, digo, no solamente los hechos conmemorativos, sino también hay una legislación que es necesario desarrollar e imponer. Por ejemplo, el tema tributario común que podríamos tener. A nosotros nos vienen las mismas empresas transnacionales, en Chile negocian A y en Perú negocian B, ¿no?
cuando podríamos nosotros homologar y obtener todas las partes mejor acuerdo. Parte de la Alianza del Pacífico precisamente esa es la filosofía y la idea, así que es un tema concreto que podríamos hacerlo. La integración energética es otro tema del cual venimos hablando hace mucho tiempo y no concretamos cosas o no señalamos rumbos mucho más claros. Así es que esto más los temas fronterizos creo que pueden ser una agenda que salga de reuniones de esta naturaleza. Quiero terminar con lo siguiente, señor presidente. Nos visitan senadores y en el Perú estamos discutiendo si vamos a volver a crear el Senado. Y es una buena experiencia recoger de ustedes las bondades del Senado. Porque hay mucha gente que puede tener sus razones válidas para que no exista Senado. Pero en un país hermano donde existe Senado, es interesante recoger la experiencia del Senado. Y entiendo que ustedes tienen un Senado que se renueva parcialmente. Ni siquiera llegan a la no reelección como se ha planteado por acá, sino a un Senado que se renueva parcialmente. Estamos justamente hoy, posiblemente o estos días, iniciando el debate de esos temas. Si es que no tengo ninguna duda que en nuestro conversatorio de hoy, o lo que ustedes puedan decir en los medios de comunicación del Perú, va a ser muy interesante escuchar la visión que ustedes tienen sobre el Senado. Me parece que es una cosa estupenda. Si es que antes hubo Senado acá y funcionó muy bien. Hemos visitado lo que era el hemiciclo del Senado. Por tanto, y está esperándonos a los que deseemos en sus momentos, Dios mediante, llegar al Senado. Pero es una buena idea, a nuestro juicio, recuperar la bicameralidad, porque eso implica un mejor mecanismo. Ahora, esto no pasa como era lo tradicional, ¿no? Que entraran leyes por los dos lados. Yo creo que tiene que ser una sola ruta legislativa, entrar por diputados, salir por Senado como Cámara Revisora, ¿no? Para no entrar esta doble vía que a veces en algunos procesos bicamerales existen. Así es que eso, estupendo. Cuando hicimos la visita a Chile la vez pasada, presidente, surgió la posibilidad de que el Senado chileno le done al Congreso del Perú un busto de O'Higgins, ¿no? Eso es una idea bien interesante, ¿no? O'Higgins está honrado en monumentos en Lima, por cierto, pero creo que en el Congreso no, y sería estupendo eso, seguir avanzando para su momento oportuno en el marco del programa de Bicentenario que lo estamos trabajando con mucha antelación y espero que podamos seguir afirmando estos lazos de amistad. Muchas gracias, presidente. Senador Insulza, me había pedido la palabra. Senador Lagos también, ¿no? Primero senador Insulza y senador. Solamente un par de cosas. Primero, respecto a un tema que se planteó de migración. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo sobre esto, así que creo que tendremos que discutirlo también. Miren, el problema es bien simple, como lo ha dicho Jorge, es un problema mundial. Ahora, la migración en el mundo no ha crecido demasiado. Estamos hablando de un 2,5% de migrantes al año. No es una gran cosa. Ahora, claro, esos son 300 millones de habitantes, 300 millones de personas. Son 300 millones de personas que migran al año, lo cual es un 3% o más o menos, de los 7.500 millones de personas que pueblan la Tierra. Por lo tanto, este fenómeno es un tema que efectivamente merece un tratamiento conjunto, global, pero también regional. Porque resulta que, y ahora si hablamos de tratamiento, y aquí lejos estoy yo de ganas de criticar a Naciones Unidas, ¿no? Pero fíjense ustedes que Naciones Unidas está a punto de firmar, está bien, un pacto mundial de migración. Y el pacto mundial de migración es para una migración, tiene tres títulos, son ordenada, legal, y no recuerdo cuál otra, ninguna cosa que se cumple, no hay idea. O sea, la tenía por aquí, fíjense, realmente, segura, ordenada y regular. Ahora, si nos vamos al Mediterráneo, nos vamos a Birmania, nos vamos a nuestra América del Sur, francamente, y nos vamos a la frontera entre Estados Unidos, norte, no entre Estados Unidos, que no es el problema entre Estados Unidos y México, es el problema entre Centroamérica y Estados Unidos pasando por México.
hay de todo menos una migración segura, ordenada y regular. Entonces yo creo que es necesario, además de tener una política global apuntando a eso, tener algún grado de coordinación que nos permita lidiar con los problemas que tenemos hoy día. Y los problemas que tenemos hoy día provocado por la situación venezolana sobre todo. Tenemos migración bastante grande también de Haití y de la República Dominicana, pero no son, numéricamente no se comparan con la cantidad de personas de Venezuela. Nosotros deberíamos propender a tener reglas comunes. O sea, que todos hagan lo mismo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del contrario, ¿no? A mí el otro día salió en Chile, y ya salió en muchas partes, entiendo que no se ha aprobado todavía, que Perú sabe poner una visa para Venezuela. Bueno, la migración o la gente que vino a Chile, pasando por acá y pasando por Bolivia también, disminuyó a menos de la mitad en las últimas 3 semanas. Y con esto estoy solamente dando el ejemplo para decir que lo que ustedes hacen repercute absolutamente en lo que pasa con nosotros. Y probablemente lo que hacemos nosotros también. Porque si se dice, mire, vaya, si hay una gran propaganda en esto, hay gente que también se interesa, ¿no? Chile es el lugar donde hay que ir, etcétera. Lo más probable es que usted tenga una cantidad de gente en tránsito, una cantidad mucho mayor de gente en tránsito por acá, tratando de llegar a este supuesto paraíso. Lo hemos vivido ya con los dominicanos, sobre todo. Entonces, yo creo que este es un tema en el cual, más que nosotros deberíamos firmar el Pacto Mundial de Migración. Yo espero que lo firmemos, son cerca de 160 países los que lo van a firmar. Tenemos que estar por una migración ordenada, segura, etcétera, pero también podemos coordinar nuestros congresos para tener legislaciones similares, para tener acuerdos claros en lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de Venezuela después. Creo que Venezuela ya es una catástrofe humanitaria por sí, ya más allá del problema migratorio que nos crea. Pero para el tema migratorio, esta es una región en que, bueno, hace 10 años son estas cifras, ¿no? Se migra al doble de la velocidad del mundo de lo que migra la gente en el mundo. Claro, muchos van a Estados Unidos, ahora está más difícil Estados Unidos, por lo tanto probablemente las tasas de migración hayan disminuido. Pero todavía tenemos una cantidad, digamos, que por lo menos 5% de los sudamericanos o latinoamericanos migran. Y yo creo que tenemos entonces que regular eso, y eso se puede hacer a través de una legislación o de alguna coordinación regional común. Y eso no es una cosa difícil, un tema en el cual probablemente podríamos trabajar juntos, efectivamente, porque entendiendo como pretexto lo de Venezuela, pero entendiendo que es un tema que va a durar por más tiempo. Respecto del Senado, bueno, nosotros tenemos yo diría una ventaja a pesar de que hay un problema. A pesar de que los senadores, o sea, algunos diputados han presentado recientemente un proyecto para tener un parlamento unicameral, la verdad es que nadie lo tomó muy. Ese es un proyecto que está dando vuelta hace como 7 años y no ha habido ninguna novedad respecto de él. Y nosotros vamos a seguir seguramente con un parlamento bicameral. La gente no hay problema, no es un tema, para nosotros no es un tema, eso es bueno. Lo malo es que se parecen mucho las dos cámaras todavía. No en la forma de generación, ni tampoco en la forma de estar constituida y los tiempos que duran, efectivamente, sino más bien en que los proyectos de ley tienen que pasar por las 2 ramas del Congreso en casi todos los casos, con algunas salvedades en que tienen que tener iniciativa en la Cámara o en el Senado. Creo que tenemos que, si vamos a tener parlamentos bilaterales, tenemos necesariamente que especializarlos mucho más. Hay una cierta especialidad en el caso nuestro. La fiscalización es de la Cámara. Los nombramientos que requieren la aprobación del Senado, del Congreso, muchas veces son del Senado. Pero creo que deberíamos trabajar más también en especializarlo aún más para que, habiendo un doble proceso legislativo, en otras cosas no dupliquemos y creemos la opinión de que hemos creado más cargos políticos ¿perdón? Y bueno, sí, en los temas de las acusaciones constitucionales también la Cámara acusa y nosotros somos jurados, digamos, pero en realidad, repito, es importante, por ejemplo, en mi país los nombramientos de embajadores no pasan ya por el Congreso, probablemente deberían pasar.
No sé, pero en todo caso cuando existían eran históricamente el Senado. Creo que la especialización de la Cámara y el Senado en algunos temas es compatible con un sistema legislativo de doble cámara, que es lo que se necesita, y podemos trabajar bien juntos en eso. Sí, en un tema bien puntual, Jorge, en la reunión que tuvimos pasada nosotros hablamos de contribuir con un busto de O'Higgins a este proyecto bicentenario, y lo ratificamos acá en el Senado, y lo vamos a mover eso y lo vamos a hacer realidad, en un programa realista, pero lo vamos a hacer. No lo quiero asumir eso nuevamente, ¿ya? Y respecto al tema de migración, que podemos hablar muy largo, pero José Miguel decía, nosotros los congresos deberíamos hacer algo. Yo estoy de acuerdo que pero ese algo es influir en nuestros gobiernos, en otros, porque esto va a requerir una coordinación regional, y esa coordinación regional va a recaer indirectamente o directamente en los ejecutivos más que en los congresos, ¿ya? A ver, tenía aquí anotado el tema de lo bicameral. Solamente un dato: nosotros tenemos efectivamente un régimen bicameral, pero con un régimen presidencial muy fuerte, y creo que si me preguntaran los procesos que están viviendo ustedes de plantearse una segunda cámara, pero nadie está planteando un régimen presidencial, porque acá la forma en que se constituye el gobierno, ustedes influyen mucho más que nosotros. Entonces yo siento que el régimen chileno, bueno, sí, no, o sea, sí, claro que sí. Entonces yo siento que si yo podría defender el sistema bicameral, pero creo que para que tuviera más sentido nuestro régimen chileno, habría que tal vez pensar en un régimen semipresidencial, en donde el Parlamento y el Congreso tuviera algo que decir a la hora de constituir gobierno. Eso es un tema. Por último, en el tema reelección, que yo sé que es un tema acá, al menos en el sistema chileno, y antes incluso del sistema, modificar el sistema actual electoral, la Cámara de Diputados era de un 40-45% el recambio, que no es poco. Lo que pasa es que hay algunos parlamentarios que tienen buenas performances en general, son reelectos, y son los que la ciudadanía tiende a ver más porque los ha acompañado más años, y se instala la idea entonces de que no hay recambio, pero esos son porque son reelegidos. Y el recambio es 75 a 80%. Sí. Acá. Imagínate. Entonces, y por último, el tema de migración, un dato, que el tema de migración, lo delicado que tiene, de todo lo que hemos dicho además, es que la migración genera otras dinámicas colectivas, políticas internas, desde el punto de vista de lo que genera en términos de xenofobia, racismo, discriminación, y eso alimenta ciertas miradas políticas que son complejas. Dato para la causa: el último informe del Banco Central de Chile, que es un ente autónomo que tiene que informar al Congreso, al Senado, sobre su política monetaria, hace estudios paralelos de distintos temas temáticos, y en el último incluyó una infografía sobre el tema de migraciones, que habla de que el nivel de instrucción promedio del migrante en Chile es superior, digamos, es el mismo estrato de edad al promedio nacional. Y eso está fuertemente influenciado por los venezolanos. Pero entonces, para matizar, no me hago popular con esto, pero es verdad. Somos 43 hoy día, pero deberíamos ser 50, que vamos a volver al número histórico que hubo hasta el año 1973. ¿Hola? Siempre con esa espontaneidad. Gracias. ¿Había tráfico? Gracias, senador Lago. Le voy a dar la palabra al congresista García Belaúnde.